Se fue libre al Pendikspor para después irse libre también al Botafogo, donde fue campeón de América, y libre finalmente al Inter de Porto Alegre, donde adivina qué pasó. A ver. Quedó libre. Andino había sido uno de los jugadores más interesantes del fútbol argentino durante todo 2025. Buena Copa Sudamericana y la verdad que tiene buenos números en líneas generales a pesar del descenso del Tomba. Sí. Y termina eligiendo como nuevo club, que por más que... se puede considerar el mejor de Grecia, pero dentro Sí, de lo que es la escala en Europa es un, yo creo que es un Andino- equipo bajo. Yo creo que Andino estaba para más. Sí. Maher estuvo cerca de irse a Midtjylland, yo creo que ahí también hubiera entrado. Pero bueno, en líneas generales son jugadores que... sí, se ve todo bien, se ve. perfecto. Yo creo que en líneas generales son jugadores que todos los que vamos a nombrar tenían como potencial o presente como para ir a un destino mejor. Claro, y esto tiene un puntito más que es jugadores que se fueron a lugares excéntricos, pero que no le fueron bien. no le fueron bien. A ninguno de estos jugadores le fue bien. Ese fue el requisito que yo puse para hacer el video. De hecho, muchos terminaron volviendo al fútbol argentino. Y sin hacer la carrera que prometían en su momento. Pero bueno, si les parece arrancamos con Juan A Gauto, ver. que fue vendido desde Huracán al Basel por 4 millones de euros en el año 2023, si no me equivoco. En Suiza, o 2022 por ahí. En Suiza no se adaptó, 23 partidos, solo pudo dar una asistencia. Disputó 1038 minutos en total, muy poco, no tuvo continuidad prácticamente. Tuvo un paso a préstamo por Deportivo La Coruña donde apenas sumó 260 minutos. Solo fue titular una vez en España y no convirtió ni asistió. Actualmente volvió al fútbol argentino donde ya dio una asistencia justamente jugando para Platense, donde este año va a jugar Copa Libertadores. La idea de él, como bien dijo en una declaración, es venir un año, tratar de hacer todo lo mejor posible y volver a Europa. Dice que acá disfruta mucho el día a día, algo que no le pasaba allá, y que quiere poder ayudar al club y que ellos lo ayuden a potenciarse para volver a ser el Juancito que amaba jugar al fútbol. Jugador interesante, Gauto, y que también lo vimos bien en la sub-20 también de Argentina, por la sub-18. A mí me encantaba el Huracán. A mí Gauto en Huracán me encantaba. La verdad que era uno de los jugadores que más disfrutaba de ver en el fútbol argentino, esos jugadores muy de potrero, con mucha gambeta, muy buen primer toque, que bueno, sí, obvio, como todo extremo, resolvía una bien, dos mal, pero era muy interesante verlo en Huracán, no sé si te pasaba. Sí, bueno, justamente me hacía acordar a un jugador que era más o menos de su categoría, que era Ursi. Sí. En momento me hacía acordar mucho a él. Me gustaba más Gauto que Urso igual, en esa... A mí Ursi no, me gustaba un ¿Sí? poquito más, sí, la verdad que sí. Pero se veía como un buen complemento entre los dos porque llegaron a jugar juntos. Sí. ¿Sí? Pero bueno, Gauto que bueno, ahora está en Platense, vamos a ver si le va bien. Sí, como digo, es un jugador que ya veremos que es un patrón común en la lista. No le fue bien en Europa y terminó pegando la vuelta en su caso a Platense. Huracán no quiso comprarlo. Acá dicen, volver a Europa no aprende, ¿verdad? Bueno, yo creo que igual Gauto es joven, le puede ir bien en Europa todavía, puede hacer carrera en Europa. Pero bueno, es verdad que ya tiene dos fracasos, Basel y Deportivo La Coruña. Continuamos con, hablando de fracasos en Europa, Adolfo Gaich. Que este no es alemán, ¿no? No, este es argentino, la rompía en las selecciones sub-20 juveniles, fue vendido de San Lorenzo al CSKA de Moscú a cambio de 8 millones y medio de euros. La verdad, carísimo. Que lo que recuerdo igual no es que fue extremadamente bueno lo que hizo en San Lorenzo, creo que por ahí Bueno. tenía buenos pasos, alguna que otra magia, pero no mucho más. Creo que metió cuánto goles. Son Pocos goles. 28 partidos y 11 goles. Me sorprendió un poco la cifra. No juega tanto, la verdad. No fue un jugador con 70 partidos, 60 partidos. Máger Carrizo, ponele, se va de Vélez con muchísimos más partidos de los que disputó Gaich en San Lorenzo. Es verdad que era una época del fútbol argentino donde se jugaba un poquitito menos que ahora. Pero bueno, Gaich nunca pudo ganarse su lugar en Europa, en el CSKA de Moscú. Siempre se lo quedaron, de hecho él rescinde con el CSKA hace poco. O sea, estuvo 6 años más o menos en Rusia, perteneciendo a su pase a Rusia. Pero tiene en total 6 préstamos. No, terrible. 6 préstamos. A ver, cuando él se va, tenía sondeos de la Premier y sobre todo del Calcio, donde yo creo que habría rendido muchísimo porque es un 9 tanque, pero en Rusia no pudo hacer pie. Jugó 18 partidos en su primera temporada, convirtió un gol, lo cedieron a Benevento, donde jugó 15 partidos, convirtió 2 goles y su equipo descendió. Tremendo. En la 21-22 se volvió a ir a préstamo esta vez al Huesca de la B de España y su equipo terminó en mitad de tabla con él convirtiendo un solo gol. En la 22-23 tuvo oportunidades en Rusia, 11 partidos como titular en el primer semestre, pero 2 goles y lo volvieron a hacer esta vez al Hellas Verona, donde convirtió 2 goles en 16 partidos y su equipo se salvó del descenso en un desempate contra el Spezia. Bien por él. Acá dice Pipi que Gaich Prime en San Lorenzo daba miedo. Sí. Mínimo top 10 mejores delanteros del fútbol argentino en su época. Ah, en su época sí, sin dudas. Bueno, a ver, era una pesadilla para River. Gaich jugaba contra River y siempre le convertía. Siempre, sí. Después, en la temporada 23-24 también tiene oportunidades en Rusia, pero no rinden y lo mandan al Kaikur Rizespor de Turquía.
11 goles en 35. ¿Cómo? Çaykur Rizespor de Turquía. 11 goles en 35 partidos, en su mejor experiencia europea hasta ese momento. Y por último, este año lo vuelven a mandar al Antalyaspor, donde convirtió 9 goles en 38 partidos. A pesar de su buen rendimiento en Europa, lo volvieron a mandar seguido, otra vez, esta vez en Rusia. Finalmente no rindió, rescindió contrato con el CSKA y se marchó libre a Estudiantes de La Plata, donde llega para reemplazar a Lucas Alario. Características parecidas. Características parecidas, me gusta más Alario que Gaich, Sí, pero la verdad claramente. que Alario no rindió en Estudiantes, más allá de que le dio un título, que no es poco. Acá preguntan si este es el nieto del de Guerra Mundial Z, de Mario Hiller, que jugó en All Boys y River. Podría ser, te digo, pero bueno. No, El bisnieto, capaz. No es el caso. A ver, a mí es un jugador que nunca me encantó, pero es verdad que en su mejor momento en San Lorenzo rindió muchísimo. Ujú. Y para mí la pifia es irse al CSKA de Moscú. Si Gaich se iba derecho a un equipo tipo Empoli, hubiera hecho más carrera en Europa. Para mí, su vuelta a Estudiantes igual me la juego porque no le va a ir muy bien. Aparte de que va a estar relegado por Carrillo. Es el típico caso de esas salidas apresuradas que hay un Sí. montón en el fútbol argentino en este último tiempo también, que hay algunos que le va bien, pero depende del equipo que van. Por ejemplo, Agüero se fue contra Juan, pero se fue para el Atlético de Madrid. Claro, bueno, de hecho, fíjate eso, juega 28 partidos en San Lorenzo nada más. Sí, No muchos es lo que recuerdan tiene- porque tiene muchos partidos o varios goles o muy buenas apariciones, que de hecho lo tuvo, pero muy poco y se fue muy temprano. Para mí por el apuro, no sé si de él o del representante o del club de San Lorenzo. Y bueno, era algo por ahí que, bueno, con el diario del lunes es otra cosa, pero que por ahí con la tendencia que había en estos últimos años, o en este siglo por lo menos, algo que se veía venir capaz, lastimosamente para Gaich, ¿no? Bien, continuamos con Luciano Bondú, otro 9 tanque, y acá lo voy a tener que buscar porque en mi machete los tengo desordenados, lamentablemente. ¿O no? Lo que estoy transpirando. No, es terrible, el calor que hace en esta habitación. Ah, no, mira, lo tengo bien. Bueno, Luciano Bondú Es que me la he descentrado. rompió en Argentinos Juniors y en la selección argentina juvenil. Era el 9 titular del equipo de Mascherano que Sí. rindió muchísimo. De hecho, Bondú hace el gol épico contra Brasil que mete a Argentina en los Juegos Olímpicos. Ujú. Termina De siendo acuerdo. un decente juego olímpico en un equipo argentino que, bueno, fue irregular. En Argentino juega muy bien, disputa una Copa Libertadores y lo terminan vendiendo al Zenit a cambio de 13 millones de euros. Numerazo. Una enorme Numerazo. venta. Una enorme venta. Tenía sondeos de Europa y de Brasil. Incluso River llegó a interesarse por él varias veces. Varias. Sí. Recordemos que tuvo un paso por las inferiores del Millonario. Que hoy en día capaz sería el jugador que necesita River. De hecho, River lo buscó en este mercado de pases, pero ya lo hablaré en un toquecito. A pesar de, bueno, como decimos, de romper las selecciones juveniles, él elige Rusia como destino, él elige el Zenit de San Petersburgo como destino, y era un jugador que en ese momento estaba en el foco de todo futbolero. Todo tipo que seguía, todo mina, tipo, lo que sea, que seguía el fútbol argentino en ese momento, estaba pendiente de Bondú. Lo tenía en el radar. Hoy en día desapareció prácticamente. Nadie vio un partido de Bondú, nadie sabe en qué anda Luciano Bondú en Rusia, así que yo me tomé el trabajo de buscar sus estadísticas. En la primera temporada hace 11 goles en 29 partidos. Números que no están nada mal. Ok, bien. No está nada mal para hacer una primera temporada. Pero en la segunda temporada tuvo un bajón de rendimiento, tuvo una larga sequía sin goles. De nuevo volvió a sonar para River. Gallardo se interesó por él. Sin embargo, el CSKA de Moscú lo compró justamente para reemplazar a Gaich a cambio de 10 millones de euros. Sí, sigue siendo un... No. Bueno, ya en Europa ya no es un buen número. Y pero es una cifra impagable para River. Porque Sí, en este claramente. momento River no podía pagar 10 millones por un 9 después de traer a Maxi Salas hace 6 meses por 8 millones. Ya sabemos que no se puede competir nosotros no podemos competir con el mercado ruso No, o europeo no, para obvio. nada. No. Menos con el ruso. Por eso digo, la verdad que es una pena porque da la sensación de que si se iba de Rusia 6 meses antes, podría estar de nuevo en el fútbol argentino en River, pero en este caso no fue así y se terminó quedando en el CSKA Moscú, donde yo insisto, por ahora sigue fuera de foco para el futbolero. Nadie lo tiene presente que está haciendo en el CSKA. Una pena, la verdad, para Bondú. Sí, a mí era un jugador que me gustaba, tenía características muy interesantes, esos 9 más tradicionales. Esas Y- son las características del jugador que me encantan. Sí, y hoy está perdidísimo. ¿Y sabes qué otro está perdidísimo? Y de hecho suplente en el Zenit. Román Vega. Román Vega me encantaba en Argentinos. Me encantaba. De hecho juega tan bien, la rompe tanto, que se va vendido al Zenit a cambio de 8 millones de euros. Es la venta más cara de un lateral izquierdo en la historia del fútbol argentino. Una bestialidad. Jugando en Argentinos Juniors, que sin bajarle el precio, no es ni Boca, ni River, ni actualmente Racing como vidriera. Es un equipo que vende bien, pero que no es lo mismo. Todos Es sabemos que- supuestamente la cantera del mundo, argentinos, como el dicen. semillero del mundo. Un Pero- gran equipo. Sí, para lateral es un número enorme. Y además, bueno, era lo que tenía bastante expectativa para el Claro. fútbol argentino y para la selección con la falta de laterales que hoy en día lo sufrimos. Bueno, ese es mi otro punto. Para mí, Román Vega, si seguía en el fútbol argentino o elegía un mejor destino, hoy peleaba el puesto de lateral izquierdo en la selección. No solo por su nivel, sino por su proyección, por su juventud. Era un jugador súper criterioso en ataque, que no dejaba tantas lagunas defensivas.
rápido. Paso por la Masía juvenil. Tiene un paso, hay un pequeño paso por la Masía. Y actualmente en Rusia es suplente, está siendo relegado por el kazajo Nurali Alip, espero pronunciarlo bien. No tiene muchos minutos en Rusia. Me gustó el acento en la P. Alip. No tiene muchos minutos en Rusia, solo 14 partidos desde su llegada. Me parece que es una pena, porque es lo que digo. Soler lesionado probablemente se pierda todo lo que queda de temporada. Descartado para el Mundial probablemente, aunque no estaba siendo considerado. Barco jugando de volante. Acuña con problemas físicos y una dalla considerable. Tagliafico como la única fija. Medina que no viene jugando bien, pero aparte tampoco es lateral, se siente más cómodo como central. Me parece que Vega podía ser una opción interesante y hoy está perdido en el banco del Zenit de San Petersburgo. Sí, una pena. Lastimosamente. Continuamos con Fede Redondo. Uy, este tenía bastante proyección también. Y yo sé que a muchos de los que estén viendo el video en YouTube o que estén ahora en el chat les encantaba este tipo, porque era así. Fede Redondo deslumbraba en el fútbol argentino, la rompió toda en Argentinos Juniors, primero como 5 solo, después tuvo ahí un doble 5 también con Fausto Vera en su momento. Lo vende Argentinos Juniors al Inter Miami por 7,5 millones de euros. Me parecía buena venta. Y el objetivo que planteó él, que bueno, Fede Redondo, recordemos, hijo de Fernando Redondo, histórico 5 de la selección argentina y del Real Madrid, hacía recordar mucho a su padre en el juego. Su objetivo era potenciarse y aprender de la mano de Leo Messi y de su referente en la posición, Sergio Busquets. Para que no sepa, Sergio Busquets es uno de los ídolos de Fede Redondo y él decía que tenía que ir a aprender cosas de su ídolo. Bueno, no salió muy bien porque arrancó como titular en el Inter Miami, pero fue perdiendo minutos, fue perdiendo la titularidad poco a poco y actualmente está en el Elche, donde llegó a cambio de 2 millones de euros hace poquito, pero en España no tiene lugar y esta temporada solo sumó minutos en la Copa del Rey. Yo, como lo puse ahí en la placa, creo que en cualquier momento aparece en Sudamérica, en Independiente. Sí, es una lástima. Bueno, River también lo pretendía en su momento. Pero hoy River con Aníbal Moreno y Fausto Vera tiene también bastantes jugadores en esa posición. Y bueno, claramente por lo que decías, o sea, solamente por el apellido y por la posición que tenía, era un jugador que proyectaba un montón y que todo el mundo esperaba algo de él. Y lastimosamente para el amante del fútbol no se pudo dar. Es una pena que lo que pasó con Redondo, que ahí ya no hay balance entre buenas o malas decisiones. Tampoco podemos obligar a un jugador no vamos a ir llevando la carrera a un jugador si él quería, como dijo, su objetivo era potenciar y aprender de Busquets, que le vamos a decir no, quédate en el fútbol argentino para que después mejoremos a la selección, ¿no? Ahí también se podía haber frustrado. Pero por ahí el salto a Europa derecho. Es que también no dependía del equipo donde vaya, también con el diario del lunes es muy difícil. Pero es uno de los jugadores que más me duele por ahí personalmente, sí, que haya bajado su rendimiento y que la verdad que es medio... O sea, pienso que por ahí no sé si puede llegar a remontar, ojalá que sí. Bueno, y hablando de dolor, yo sé que acá viene otro que les duele a muchos. X Fernández, Ignacio Martín Fernández, fue vendido de Boca al Al-Qadsiya por 19 millones de euros. Cifra importante. Bien. Se va sobre el cierre del mercado, la rompe toda en los Juegos Olímpicos de París 2024, venía de una gran Copa Libertadores 2023. Había sido convocado a la selección argentina y tenía sondeos de Europa. Sin embargo, él eligió al Al-Qadsiya por una cuestión obviamente económica. Estuvo solo un año hasta firmar con el Bayer Leverkusen a cambio de 25 millones de euros que le entraron al equipo árabe, así que la inversión salió rentable. Pero vamos a hablar de un hombre clave en esta operación, porque el hombre clave de esta operación es Mauro Seto, que era el jefe de scouting del equipo árabe. Defensor. El ex defensor de San Lorenzo. No sé si es campeón de América inclusive con el Ciclón. La verdad que ahí me estoy metiendo en un quilombo que no sé para qué, pero bueno. Seto dijo que propuso a X Fernández porque le parecía que el fútbol argentino era el mejor. Cuando el resto de los scouts comenzaron a hacerle el seguimiento, confirmaron un poco lo que él decía en cuanto a la manera de jugar y sus características. Cada volante central que analizamos de las 5 grandes ligas de Europa, a la hora de compararlo, siempre quedaba por debajo de X, declaró. Tras un año, finalmente, bueno, como decíamos, dio el salto al Bayer Leverkusen, pero actualmente el Bayer Leverkusen no es el mejor equipo de Alemania, ni mucho menos. Echó a Erik ten Hag a principio de la temporada, que fue quien lo trajo. Y es verdad que es titular, un poco por la lesión de Palacios, un poco por la improvisación en la que está el Bayer Leverkusen, pero bueno, está lejos de la consideración de Scaloni como lo supo estar en 2024 antes de marcharse a la Liga Árabe. Acá Pipi dice, un jugador normalito que Boca lo vendió en una millonada. Yo no lo veo tan normalito. Yo no coincido. Para mí X Fernández es uno de los mejores jugadores que sacó Boca en el último tiempo, obviamente por detrás del Colo Barco, me parece el mejor. Bueno, esa camada de Varela también, de Medina. No, yo creo que X es mejor que ellos. Sí. Pero a mí me toca porque se llama exactamente igual que yo. Sí, la verdad. Ezequiel Fernández. De hecho no, igual. Así que, Es Ignacio Martín. ¿No es Ezequiel Fernández? No. Mira, yo pensé que X era por Ezequiel. No.
Se llama Ignacio Martín Fernández. Pero bueno, a mí me parece un crack X y me parece que es una picardía lo que hizo con su carrera. Porque si hubiera dado el salto derecho a Europa, hubiera sido considerado para la selección argentina y me parece un volante distinto. Un volante... Entonces también me parece que es un jugador normalito, si no se llama como yo. Ah, ok, perfecto. Entonces continuamos con otro que tampoco se llama como vos, pero tiene una similitud al menos con tu nombre, que es Ezequiel Barco. Encontramos esa foto, no es la mejor, pero bueno, es la que pudimos sacar. Vendido de River al CSKA de Moscú a cambio de 14 millones de euros. River lo había pagado bastante también porque lo lleva a préstamo de la MLS, pero termina pagando una opción de compra bastante cara. Jugador súper desequilibrante, pero que siempre daba la sensación de que le faltaban cifras. Por ejemplo, en River tiene 16 goles y 20 asistencias en 126 partidos disputados. Son cifras que por ahí, bueno, se quedan un poquito cortos, ¿no? Después, en la temporada 24-25 tuvo su mejor año en Europa con 21 goles y asistencias en 36 partidos. Números que sí están un poquito más a la altura. Se marchó al Spartak de Moscú, como decíamos, a cambio de 14 millones de euros. Y hoy los rusos parecen estar contentos con la inversión que hicieron. De hecho, apostaron después por otro jugador que ya veremos más adelante en la otra banda, pero características similares. No sé qué te parece acá. Primero que siempre me destruyó que llame Ezequiel con S y no con Z. Sí, es tremendo que lo tuvo que aclarar muchas veces. Como yo tuve que aclarar que muchas veces mi nombre no era con X. Que el tema es que no puedo... Desde que en Twitter vi cómo le decían a Ezequiel Barco, no puedo evitar ver la cara y caerme de risa. Porque decían... ¿Lo puedo decir? ¿Me van a censurar? No. Evitemos. Cara de lesbiana. Ok. Poneme censurado acá. Cancelado. Bueno, ¿qué te parece este? Nada, sacamos de acá, por favor. ¿Qué te parece? La verdad que también un jugador que ya de Independiente se veía que iba a tener una proyección tremenda y que claramente no fue lo que se esperaba. Aparte, en River también era un jugador que prometía bastante, más que nada por la jugada. Capaz lo que sucedía con Barco es que la manera de jugar contradecía, era por ahí más un jugador de creación de juego, pero siempre llegaba como un definidor de jugada y era algo que no era su fuerte. Claro. Entonces para mí era para él tener que pasarse 2 o 3 que lo hacía, pero cuando llegaba al área o no podía pegarle al arco o no era su fuerte, tenía que pasarla, pero él insistía con pegarle al arco y claramente no iban al arco esos tiros. Entonces es lo que sucedía, las características eran muy buenas, pero no en la función que tenía en su equipo, y lo hacían Independiente por ahí un poco más retrasado. Y ahí tenía que liberarse de la pelota porque tenía un par de metros más adelante. Obviamente lo rápido que era o lo regateador que era también, obviamente obligaba al DT a ponerlo más arriba en el área, pero era lo que le faltaba, esa definición en los últimos metros, y por eso es que Barco para mí no terminó siendo lo que prometía ser. Sí, Barco, que también recordemos podría haber entrado también a este video como su pase de Independiente de la MLS en su momento, que también fue una picardía, pero bueno, elegimos ponerlo de River al CSKA Moscú porque me parece mucho más falopa y porque me parece que fue peor para su carrera. Barco ya en ese momento estaba más en la vidriera del fútbol sudamericano y al menos del fútbol europeo en general, y termina en el CSKA Moscú bastante perdido hoy en día. No sé si hay algo para leer del chat, y si no vamos continuando con Oscar Romero, el paraguayo que se marcha de Racing al Shanghái Shenhua en plena explosión del fútbol chino solo por 9 millones. Que la verdad podría haber valido un poquitito más para lo que pagan los chinos en ese momento. Dicho esto, buena venta para hacer el año 2016. Una curiosidad de él es que... Perdón, en enero de 2017, me equivoqué. Una curiosidad es que debuta en China al año. Se marcha un año a préstamo a la vez y debuta en China recién en 2018. Ah, bien. Una rareza, una cosa que la verdad no entendí. En China solo disputó... Se perdió en el país, capaz. Sí, quedó como... hizo una escala larga en España y después se fue para Shanghái. El Shanghái Shenhua solo disputó 26 partidos en 2 años antes de marcharse libre a San Lorenzo. Poco para él. Después de eso tuvo un paso por Boca, donde por ejemplo no le fue tan mal. A mi gusto no fue de los peores jugadores que ha tenido Boca en el último tiempo. Y se terminó yendo sin hacer mucho escándalo, dejándole la 10 y el cupo de extranjero a Edinson Cavani. Con el diario del lunes, el hincha Boca creo que se quedaba con Oscar Romero antes que con Cavani, pero bueno, en ese momento supongo que tenía sentido. Se fue libre al Pendixpor para después irse libre también al Botafogo, donde fue campeón de América, y libre finalmente al Inter de Porto Alegre, donde adivina qué pasó. A ver. Quedó libre, nuevamente. Actualmente no tiene equipo. Boca podría juntarlo con su hermano Oscar si tan solo tuviera un cupo de extranjero disponible, que no lo tiene. ¿Qué te parece el paraguayo? Oscar Romero, que me gustaba en Racing, la verdad que la rompía. Era uno de los jugadores que me gustaba, que era por lo menos de las características parecidas a Moreno, ¿me acuerdo? Sí. Ahora Giovanni Moreno. Sí, Moreno. También se fue al Shanghái Shenhua.
Por eso hago la comparación. No sé si lo tenés igual ahí en la placa, no creo que no. Porque elegí poner solo uno y me parecía que Oscar se fue por más plata. Pero sí, un jugador que me gustaba bastante y no mucho más para decirlo. La verdad que sí, este tipo de jugadores que se fueron a China, que tuvo, como dijiste, esa explosión, son jugadores que me terminan desenamorando por ese tema. Bueno, pasó un poco con Oscar. Inglaterra la rompía, Oscar el brasileño, la rompía en el Chelsea, había ganado la Champions y la Europa League y se termina marchando al Shanghai Shenhua, donde jugó muchos años hasta retirarse hace poco en Sao Paulo. Bueno, creo que ese es el jugador más icónico, lo que describe a la perfección lo que fue esos tipos de jugadores que se fueron para ese país. Continuamos con Sebastián Driussi, vendido desde River al Zenit de San Petersburgo a cambio de 15 millones de euros. La verdad que esto sí fue una rareza porque Driussi la estaba rompiendo en River en esa temporada en la que se marcha, convierte 10 goles en 22 partidos en la 16-17. Salta justo el escándalo de los dopings. Nunca se entendió si medio que River ante la duda quiso venderlo antes de que pase algo o no. Fue como que quedó una situación ahí medio en un gris que la verdad no se aclaró. Pero bueno, Sebastián Driussi terminó haciendo carrera en el Zenit, juega varios años, lo tienen en cuenta, pero en la temporada 2021 se rompe los ligamentos y a partir de ahí empezaron a tener problemas físicos constantes. En la temporada 18-19 convierte 11 goles y repartió 8 asistencias en 37 partidos, lindos números. Sin embargo, después de la lesión en la rodilla perdió muchísimo terreno. Y en 2022 se marcha al Austin de Estados Unidos, de la MLS, donde tiene una buena temporada en ese año. Convierte 25 goles en 38 partidos. Buenísimo. Muy buenos números. Ahí empieza a aparecer, dato curioso, en streams de la Cobra. Ah, mira. Una rareza empieza a aparecer en streams de la Cobra. Pero sin embargo su rendimiento fue bajando poco a poco hasta llegar nuevamente a River en... me moviste justo el machete. Regresó a River a cambio de 10 millones de euros por pedido de Marcelo Gallardo, que ya lo había dirigido, hizo aquella dupla con Alario. Sin embargo en River tampoco le fue muy bien, arrancó bien, se fue pinchando poco a poco y actualmente justo el fin de semana se desgarró contra Rosario Central. Y viene de una sequía, no convierte un gol desde el 17 de agosto de 2025, cuando le hizo un gol a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores. Lo que puedo llegar a decir de Sebastián Driussi que es de manera muy concisa, es un jugador con muy mala suerte. Sí, es una mezcla de mala suerte, malas decisiones. Irse al Zenit, no sé si sea lo mejor para tu carrera. Alario, por ejemplo, hizo más carrera en Europa. Rafael Santos Borré hizo más carrera en Europa. De los 9 así que tuvo River recientemente, ¿no? Bueno, ni hablar Julián Álvarez, pero Julián Álvarez es un crack mundial al lado de ellos, por supuesto. Yo qué sé. Se repite mucho el Zenit en este top. Es un mal destino. Si sos argentino, o a menos que seas Leandro Paredes. Es verdad. El único que sobrevivió. De hecho, fueron compañeros. Sí. De hecho, fueron compañeros, sí. Pero sí hubo una tendencia a irse al Zenit, o por lo menos no sé si quién estaba en el cuerpo técnico en el Zenit, que llamó bastantes argentinos o sudamericanos, porque creo que Cristian Novoa, el ecuatoriano, que también estuvo también en el Zenit. Hulk jugó muchos años en el Zenit. También eran jugadores que, sí, al final, si me pongo a pensar no solo en argentinos, en otro tipo de jugadores que no terminaron yendo bien. Por ahí sí le terminaron yendo bien en el Zenit, en cuanto a lo colectivo, capaz. Pero individualmente no. Pero bueno, es uno de los mejores equipos de Rusia. Ganar por debajo igual del CSKA de Moscú. Pero ganar, sí, igual en esos años dominó el Zenit, pero ganar la liga rusa no es un poco como ganar, no sé, la liga de. Pero de Austria, sí, no, obvio, claramente. O como mi amigo en Sumo, que no, igual no ganó nada en Eslovaquia. No sé si le pasaba al Zenit, que bueno, yo me acuerdo del Zenit de Pogrebniak y Arjavin, que había ganado la Europa League, o en ese momento era Copa de la UEFA, creo, todavía no, ya era Europa League. Sí. Era un jugador, equipo que le había ganado el Bayern Múnich. No sé si por ahí va por ese lado, que era jugadores de esta edad. Sentido, pues muchos jugadores nacidos en los 90 ven por ahí ese equipo de chicos y dicen, bueno, el Zenit es un buen destino. Bueno, yo me acuerdo, creo que Driussi no sé cuánta edad tiene, se acerca mucho a mi edad, y yo me acuerdo de ese Zenit, que me pareció un gran equipo. Y por ahí se quedaron también con ese recuerdo medio generacional, que dijeron, bueno, vamos al Zenit, porque me acuerdo de ese Zenit de Arjavin, entonces fueron para allá. Es lo que puedo llegar a pensar. Esto no es dato, es totalmente opinión. Así que, bueno, la verdad que Sebastián Driussi también, algo que nada, es una mala suerte. Sí, la verdad, porque encima se venía levantando en un momento y se volvió a pinchar. Sí, en River tiene esa lesión en el Mundial de Clubes, que también lo margina un poco de la temporada siguiente, qué sé yo. Es un jugador que es verdad que con las lesiones tuvo mucha mala suerte, pero bueno, sostengo que hay malas decisiones también.
Hablando de mala suerte con las lesiones, tenemos a Gonzalo el Piti Martínez, que lo vemos levantando la Copa Libertadores en Madrid. Justamente fue protagonista hace poco porque le hizo un gol a Racing con reto a Mariano Closi para poner el 3-1 con una corrida sobre el final del partido, pero ya hablaremos de eso más adelante. Fue vendido desde River al Atlanta United a cambio de 14 millones de euros, buena cifra. Sí. Sin embargo, el destino de la MLS no fue el mejor. Después de eso tiene un paso por el Al Nassr, equipo que dirigía en ese momento Miguel Ángel Russo, que lo compra para compartir equipo más adelante con, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, CR7. Llegó a compartir. Llegó a compartir un par de meses con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, se rompe los ligamentos cruzados en la temporada 23-24 y eso prácticamente le liquida la carrera. Regresa a River en plena fase de recuperación, con pocas oportunidades en Arabia, obviamente. Recién de contrato, regresa a River con ese objetivo, ponerse bien físicamente y poder dar el salto nuevamente a Europa. En 3 años, sin embargo, con De Michelis primero y con Gallardo después, apenas pudo disputar 31 partidos y convirtió solamente 2 goles y dio 6 asistencias. Lo curioso es que los 2 goles fueron solo en un año, así que estuvo casi un año sin convertir recientemente y actualmente quedó libre y fue incorporación de Tigre, uno de los refuerzos del Matador para jugar la Copa Sudamericana este año. Y en su segundo partido en el club se estrenó con gol, en victoria ante Racing. Sí, para poner el 3-1, relatado por Mariano Clos y para... Yéndose solo al arco. Yéndose solo al arco y para poner el 3-1. Clos no se animó. Recuerdo de Vietnam, hubiera sido genial que lo haga. Para mí estuvo bien igual en no sapo. Sí, por respeto, por ahí para el clip funcionaba un montón. Pero por respeto a Tigre, boludo, también. ¿A Tigre? ¿Por qué a Tigre? Porque Tigre no tiene nada que ver con eso. Piti Martínez hoy es jugador de Tigre y no importa nada de lo que haya hecho con River, no importa nada de lo que haya hecho en 2018. ¿Puedo decir por ahí no le servía marketingamente a Tigre un gol así? Marketingamente puede ser. Que lo suba el CM de Tigre a TikTok. Eso puede pasar, pero yo digo que el hincha de Tigre hoy ve al Piti Martínez, a Gonzalo Martínez, jugador de Tigre. No le importa lo que haya hecho en River. Entonces me parece que por ese lado está bien. Y sí, para desincentivar un poco los chistes fáciles de doble casaca para Tigre. Sí, siento que por ahí el hincha de Tigre iba a estar ofendido un poco para nombrar a River en un partido de Tigre Racing. Sí, qué sé yo. Siento que es como muy forzado. Ahora, lo que me sucede con el Piti Martínez es que por ahí lo quiero tratar de excusar con que la venta al Atlanta United no fue tan de joven, por ahí, como pudo haber pasado con otros jugadores. No tenía más de 24 o 25, si no es que más. Pero 14 millones me hace acordar mucho a ese clip que siempre aparece en Telesepó, me acuerdo que decía 10 palos pagamos por este Gallardo. Bueno, Piti Martínez muy resistido en su momento por la gente de River. ¿Le prendieron fuego al auto? Eso es lo que estaba por decir, si no se acuerdan de eso, le prendieron fuego al auto y a partir de ahí empezó a levantar su rendimiento futbolístico, y eso fue la que terminó llevándolo para allá. Pero bueno, la única parte en la que puedo excusar a Piti Martínez es que ya no era tan promesa, ya era un jugador establecido, ya con la edad más o menos a mitad de carrera para poder irse ahí. Estaba siendo considerado en la selección argentina, eso para mí es la pena. Sí, Scaloni lo consideraba en la selección argentina. Sí, de hecho creo que es uno de los jugadores que es titular en los primeros, no sé si en el primer partido con El Salvador o Guatemala, no recuerdo ahora. Guatemala. La verdad sí, me acuerdo que había visto ese partido entre pizzas y cervezas. Me acuerdo ni vi ese partido. Un viernes después de jugar a la pelota. Datos ahí medio hablando de mí, no sé por qué. Pero. Somos escuela Andy Kuznetsov. Así que nada, eso es lo que puedo decir de Piti Martínez. Después no mucho más, la verdad que sí, una lástima que se haya pinchado de esa manera, y otro jugador que también se pincha por el tema de las lesiones. 3 años en River está en su segundo paso. Y es flojísimo, no se le recuerda absolutamente nada. De hecho, me acuerdo que hay un superclásico donde, no me acuerdo si gana Boca, creo que gana Boca 1-0, es el gol de Benet. No, es... Bueno, no me acuerdo la verdad. No es el gol de Villa que se lo da... Puede ser, pero lo ponen como para decir, Piti, recuperar la memoria contra tu víctima favorita y nada, no patea el arco prácticamente, flojísima versión de él. Esperemos que el Tigre, por el bien del fútbol argentino, se recupere y sea un jugador interesante de ver. Continuamos con Wilmar Barrios, justamente hablando de la final de Madrid. Otra vez Zenit, que vuelve a aparecer y va a aparecer otra vez en la lista también, ya spoileo. Vendido desde Boca al Zenit a cambio de 15 millones de euros. Desembolso el Zenit, en el fútbol argentino. Sí, la economía el primer abonado. Sí, la economía del fútbol argentino se sostiene en base a ventas al Zenit de San Petersburgo. Bueno, a ver, Wilmar Barrios fue una apuesta de Boca que llega con Seba Pérez. Seba Pérez llega como el jugador el nombre rutilante, la estrella de Atlético Nacional campeón de América, un jugador que hoy en día pareciera imposible que venga al fútbol argentino. Seba Pérez, sin embargo, se rompe los ligamentos y no juega nada bien. Wilmar Barrios se va ganando poco a poco su lugar y termina siendo el eje de una mitad de cancha de Boca que tenía a Gago y Pablo Pérez por delante, jugadores que eran muy técnicos, pero que corrían poco. Sí. Los dos ya estaban grandes, sobre todo Gago, con muchas lesiones, corrían poco en ese momento.
y Barrios termina siendo el eje, el pulpo de esa mitad de la cancha que los relevaba permanentemente. Sin embargo, en 2018 queda marcado por su expulsión por doble amarilla en la final de Madrid. En 2019 no arranca mal el año, pero llegan al Faro Nico Burdizo a la dirección deportiva y trae Iván Marcone. Iván Marcone fue una de las compras más caras de Boca, lo traen desde América de México donde era figura, pagan 8 millones de euros por él y termina relegando un poco a Barrios, que le aparece sobre el cierre del mercado esta oferta del Zenit de San Petersburgo y se marcha. En Zenit hizo carrera, es capitán del equipo y ya disputó 229 partidos, una bestialidad. Se ha adaptado, digamos, a la liga rusa, es uno de los que se ha quedado. Y se mantuvo también importante en la selección colombiana. Fue subcampeón de la Copa América 2024 y probablemente, sea alguna sorpresa, estará en la lista final de Néstor Lorenzo para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Perdonen que ya no sabemos hablar, son como 4 horas en stream hablando consecutivas. Se puede decir que, bueno, Wilmar Barrios, dentro de todo lo que contás, es uno de los jugadores que por ahí sobrevive con el rendimiento deportivo. Yo creo que es un jugador que, lo que me pasa acá, podría haber hecho más carrera. Tenía potencial físico y sobre todo a nivel de lo que hacía en la mitad de cancha de Boca, que le permitía soñar con un poquito más que Zenit, con el mayor de los respetos a Vladimir, que estará viendo esto y dirá, no, porque vamos al Zenit. A mí es un jugador que me encantaba las características de ese mediocampista defensivo recuperador y físico. Kanté. De lo que, claro, algo así. Kanté o Makelele o muchos jugadores de ese estilo son los que más me gustan. De hecho, hasta más que Busquets. No, a mí siendo no. Busquets, o sea, para mí es el mejor mediocampista defensivo de la historia. Okay. Pero me gustan más las características de este tipo de jugadores. A mí me gusta más el chico como Busquets, pero me parece que Barrios era lo más parecido que vi en el fútbol argentino a N'Golo Kanté. Y me parece una pena que se haya perdido en el Zenit y que nunca lo hayamos podido ver en, no sé, no te digo en un Chelsea, porque me parece que su nivel no era para tanto, por lo menos en principio, pero en un Bayer Leverkusen. También, o capaz en Premier League, en algún equipo... Un Crystal Palace. Un Crystal Palace hubiera estado buenísimo. O esos jugadores, ese equipo que por ahí clasifica a la Europa League, hasta... No sé, un Aston Villa te compro, Un Aston Villa hubiera estado genial. Compro Aston Villa, sí. Pero ese jugador, Vilma Barrios, sí, que en un momento no sé si en Boca hasta lo probaron alguna vez de central también, entonces como que fue... No, que eso saben que Boca hizo cada experimento, me acuerdo. Sí. Justamente aprovechando esto de que era recuperador, pero aún así no era tan alto, entonces... Nada, la verdad no que una lástima con Wilmar Barrios, y aún así estamos diciendo que es un jugador que por lo menos es un referente en el Zenit. Sí, de los colombianos que pasaron el último tiempo por el fútbol argentino, queda marcado por esa expulsión en la Libertadores, repito, pero me parece psicológicamente de los más estables y de cabeza de los más estables de los que pasaron recientemente por el país. Bueno, ahora sí, igual Viste que de Fabián Vargas para acá tuvimos una rachita de colombianos que, bueno, a nivel técnico espectacular, a nivel físico muy bien, a nivel mental, la mayoría quedó en debe. Bueno, Barrios me parece de los mejores en cuanto a esas características. Sí, aún siento que por ahí, bueno, remarcas que quedó justamente marcado por la final de Madrid, pero aún así siento que tiene un buen recuerdo igual. ¿Vos decís que no? No sé. Para mí sí, tiene un buen recuerdo. No me meto, no tengo ni idea, pero qué sé yo. Me parece que es un jugador que lo que yo digo es que podría haber hecho mejor carrera. Seguimos con Pablito Solari, que se marchó de River al CSKA Moscú a cambio de 10 millones de euros. Mucho Rusia también. Mucho Rusia. En River, 47 goles y asistencias en 110 partidos. Fueron 30 goles y 17 asistencias. Sin embargo, nunca pudo convencer al hincha de River. Nunca lo llegaron a valorar lo suficiente a Pablito Solari. Siempre parecía que debía, siempre parecía que estaba un poquito atrás de las expectativas. A pesar de que, por ejemplo, tiene mejores números que Ezequiel Barco. Sí, de hecho, ahora siento que lo extraña también hincha de River a Solari. Y un jugador con esas características, ahora vos te diría, ya la voz no da para más. Pero te diría que un jugador con esas características es necesario hoy en día en River y en el fútbol argentino en general. Bueno, que de hecho siento que por ahí River buscó en Salas una característica parecida a Solari, no buscó reemplazar a Solari, pero son características parecidas. Para mí Solari, se le fue un jugador y fue a buscar otro jugador con características similares. Para mí Solari tiene mucha más técnica, muchísima más velocidad y juega más por afuera que Salas, igual me parece. Pero bueno, en Rusia lleva 15 goles y asistencias repartidos en 8 goles y 7 asistencias en 37 partidos. Bueno, números que tampoco están mal, sostengo. Me parece que para ser un atacante tiene números ahí, bien. Prácticamente un gol generado cada 2 partidos, o sea, regular para bien, 6-7 puntos. Tanto en River como, bueno, en River me parece incluso más, 7-8 puntos te diría sus números. Es verdad lo que decimos, nunca terminó de convencer y es verdad que en el día D, a la hora H, en el partido decisivo, en el minuto decisivo, tiene un par de errores que también lo terminan marcando, no termina siendo una gran Copa Libertadores. Entonces es como que fue siempre el jugador que
muy bien en el día a día, muy mal en el día clave. Siento que por ahí Solari es víctima de ese post Gallardo Sí. y del equipo de Michelis, que cada paso que daba era para crítica, porque venía de un Gallardo que, bueno, sabemos Era lo que es incuestionable. Gallardo en River claramente, pero para mí, más que nada, Pablo Solari, si hubiera estado en otro contexto, hubiera sido un poco más valorado. Coincido plenamente. Y cerramos la lista con Zenit, cómo no, y Emiliano Rigoni, que fue vendido de Independiente al Zenit de San Petersburgo a cambio de 9 millones de euros. En Rusia no se pudo adaptar y llegó a tener paso por 3 equipos europeos. Primero, vamos a hablar de su paso por Independiente, que fue un extremo sumamente goleador, ambidiestro, convertía tanto de todos los colores en 2017. Se ganó su lugar en la selección argentina, Jorge Mario Sampaoli lo llevó a convocar para un par de amistosos, pero decidió irse al Zenit y a partir de ahí ya empezó a perder terreno. En Rusia, 40 partidos, 9 goles y 8 asistencias, lo deciden ceder al Atalanta, no es un mal destino para nada, pero no le va muy bien, al igual que tampoco funciona su paso por Sampdoria y el Elche de Bragarnik. Lo compra el Sao Paulo por 3 millones de euros, allí estuvo 2 temporadas, la primera fue muy buena, 38 partidos, 11 goles y 6 asistencias, estamos hablando de un extremo, buenos números, pero en la segunda fue más floja, 32 partidos y solo 2 goles y 3 asistencias. Lo compra el Austin de la MLS, donde por ejemplo comparte equipo con Sebastián Driussi nuevamente, ya se habían encontrado en el Zenit, ahora hicieron dupla de ataque en la MLS. Más o menos la cifra fue similar, cerca de los 3 millones y por lo menos Sao Paulo salió bien parado. En la MLS hizo 6 goles y repartió 6 asistencias en 58 partidos. Números, bueno, ahí sí un poquito más flojos. Se marcha al León de México, no rinde y vuelve a Sao Paulo para cerrar su etapa en el club brasileño. Juega Copa Libertadores el pasado semestre y este año decidió regresar a Belgrano de Córdoba, el club que lo formó y el que lo había vendido originalmente a Independiente para que después del salto a Europa. Y actualmente comparte delantera con el Chino Celarrayán y Franco El Mudo Vázquez. Buenos nombres. Sí, sí. Hace un par de años también, pero Rigoni igual, como dijimos, vigente. Vigente. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Estoy viendo también que son jugadores más cercanos a esta época, porque se me vienen a la cabeza muchos históricos que también tuvieron el mismo destino. Por ahí Zárate cuando salió de Vélez, que se fue directamente a Arabia también, siendo que no era una tendencia. Pasa que Zárate, mal que mal, hace algo de carrera en Europa. Igual podríamos hacer una parte 2 también, como dijimos del otro video, columna video. Zárate, mal que mal, West Ham, Juan Italia. Bueno, sí, después como que se recupera. Pasó por Boca, pasó por Vélez donde fue campeón. Mal que mal, algo de carrera en Europa hizo. Sí, puede ser. Pero bueno, hablando directamente de jugadores que eligieron destinos rarísimos, uno que primero se acuerda seguramente es ese. Sí, pues aparte, es verdad que la decisión económica probablemente le cambia la vida, pero futbolísticamente era considerado a la selección argentina y nunca más volvió a tener chances. No, la verdad no. Bueno, muy bueno. Bueno, no sé si se te ocurre otro ahora, pero bueno, cerramos, por lo menos para la gente de YouTube, cerramos acá.